Para ver el impacto de la inteligencia artificial hay que revisar el porcentaje de procesos manuales o mecánicos que existen en ese sector. En las asesorías hay muchos, el impacto va a ser bestial. ¿Pero qué es un agente IA? Los agentes van a quitar trabajo. Te estás poniendo a un ordenador trabajar, como un humano. En un año el impacto será crítico. Yo creo que nadie está preparado para lo que viene. Una inteligencia artificial yo lo llamo como una especie de niño prodigio. Es muy inteligente, capaz de analizarte muchos datos y a la par tienes que hablarle como un niño. Gracias a la IA podemos enfocar al crecimiento del negocio y poder vivir mejor. Yo creo que va a ser un momento de empoderamiento de pequeños. Vamos a transicionar donde no tengamos que especializarnos en algo, sino saber mucho de todo y poco de algo. ¿Cómo la inteligencia artificial va a cambiar los pequeños negocios en 1 o 5 años? Pues va a ser fundamental pensar en... Hola, hoy tenemos con nosotros a Bernat Casañas de IA Profit Academy. Bienvenido. Un placer, Roger, estar aquí contigo charlando un poco de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a asesorías, ¿no? Pues genial, ¿no? Cuéntanos antes, ¿quién es Bernat? ¿De dónde vienes? Explícanos un poco cómo has llegado aquí. Pues mira, yo vengo de un pequeño pueblo entre Tarragona y Barcelona, de un pueblo pues payés, digamos, y siempre he tenido obsesión por la tecnología. Desde muy pequeñito me ha gustado la tecnología y la primera vez que tuve contacto con, digamos, la inteligencia artificial que me apasionó fue de muy pequeñito cuando estaba explorando YouTube y me apareció un vídeo de cómo funcionaba una inteligencia artificial. Y dije, ¿qué es eso, no? ¿Cómo puede ser que una máquina pueda pensar? Y a partir de ahí pues fui descubriendo, mirando vídeos, me interesó mucho, ya pasé a estudiar ingeniería y ahí pues solidifiqué, ¿no?, mis conocimientos en tecnología y sobre todo en inteligencia artificial. Durante ese periodo siempre he sido muy culo inquieto, como me digo, y he intentado pues hacer startups, estudiar marketing, un poco de negocio. Me ha gustado mucho el mundo de las empresas. Y empecé a los 16 años con mi antiguo mentor, que era pues director de una empresa de electrodomésticos de mi pueblo, de 3.000 habitantes, y él me iba enseñando de todo, porque yo llegó a un punto que le dije, oye, quiero aprender de ti y trabajo gratis para ti. O sea, este quid pro quo, ¿no? Y me empezó a enseñar de empresa, ventas, marketing, absolutamente todo, porque él había sido director de operaciones en Danone y tenía muchos conocimientos, y a la par era también consultor de empresas. Y pues yo iba a su lado, un niño pequeño, mientras él hacía sus consultorías a grandes empresas, yo lo iba escuchando, iba aprendiendo, ¿no? Llegó un punto en esa empresa que me dijo, oye, Bernat, haz lo que te dé la gana con la empresa, en el departamento que quieras. Y yo pues empecé en el departamento de marketing porque me gustaba mucho y logramos que esa empresa tuviera una marca personal en redes sociales con 250.000 seguidores en TikTok, YouTube, etc. y saliendo semanalmente en Antena 3 por subir vídeos de electrodomésticos en internet. ¿Pero cómo se llamaba esta empresa? Navarrete Online, sí, muy campechano todo, pero bueno, como nadie lo estaba haciendo en el mercado, en redes sociales, pues pegamos el boom, ¿no? ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía 18 o así. Ok, vale. Sí, estaba justo entrando a la universidad. Y bueno, a partir de ahí, claro, nos dimos cuenta que teníamos mucho tráfico, pero no vendíamos. ¿Por qué no vendíamos? Porque no lográbamos estar al precio de la competencia de MediaMarkt, Worten, etc. ¿Qué es lo que faltaba? Una actualización de precios constante. Así que ahí metí el primer pinito de automatizaciones e IA, donde puse un sistema de atención al cliente automatizado y también un sistema de cambio de precios automático, haciendo que físicamente vendiéramos un poco a la gente del pueblo, pero online, que facturábamos 5.000 al mes solo, pasamos a 4 millones de euros de facturación anual. Joder, muy bien. Con inteligencia artificial y automatizaciones. ¿Y esto lo montaste sobre qué plataforma? Sobre PrestaShop. Y PrestaShop ya te permitía hacer este tipo de plugins o... Sí, al final lo hacía todo de forma externa y luego importaba la tabla de precios nueva a los productos donde cambiamos el precio. Sí. Tiene más sentido. Exacto, PrestaShop es sí, durillo, sí. Exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí dije, vale, aquí hay mucho negocio, así que me hice pues consultor de marketing y automatizaciones para irme ganando mi dinero mientras estudiaba en la universidad. Y bueno, cuando ya terminé la universidad, yo pues seguía trabajando de lo mismo, consultor de marketing y automatizaciones, hasta que ya llegaba siguiendo ChatGPT de cerca. ChatGPT 2, que pasaba el test de Turing, a mí ya me estaba volando la cabeza, hasta que salió el día definitivo ChatGPT 3 al público final, directamente lo adquirí
y lo apliqué para mis consultorías de marketing y automatizaciones. Porque ¿qué hacías hasta el momento? Pues sobre todo marketing. Automatizaciones pues con Zapier, alguna cosita y tal, pero sobre todo de marketing. Pues contenidos, era lo que había aprendido a hacer siempre. Y luego scriptillos, ¿no? Algún scriptillo. Sí, exacto. Y pasé de 10 horas de trabajo a 4 horas con ChatGPT simplemente y dije, vale, aquí hay mucho negocio. ¿Y tú recomendarías hacer la ingeniería o la volverías a hacer? Sí, porque al final lo hice porque me gustaba y aparte me dio la forma de razonar y pensar y la de encararme a resolver problemas, digamos, ¿no? Y me apasiona lo que he estudiado y no, lo seguiría estudiando básicamente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también, mientras iba haciendo mis startups, mis proyectos, hice en el 2021 una startup de inteligencia artificial donde analizábamos emocionalmente a la gente mediante videovigilancia. Poníamos una cámara en esta oficina y decíamos, pues, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, cómo se estaba sintiendo cada una de las personas, y en global también. Espero que lo sepan, ¿no? Las personas lo sabían, ¿no? Sí, claro. Entonces imagínate que tú implantas un nuevo horario o pones algo nuevo en la empresa. ¿Cuál es la recepción de eso? O, por ejemplo, lo pones en un restaurante y que la gente te pueda, o sea, tú poder saber cómo entra y cómo sale, el Customer Journey emocional que llamamos. Vale. Y eso no acabó de traccionar por leyes europeas, pero ya a partir de ahí me permitió pues, que me contrataran del Ayuntamiento de Barcelona para dar clases de inteligencia artificial. ¿Esto con qué edad? ¿Eh? ¿Con? No, esto ya pues con 23. ¿Y ahora tienes, perdona? 24. Vale. Sí, realmente hace poco. Hace muy poco, sí, sí. Y bueno, me encantaba, descubrí que me apasionaba la educación. Así que decidí cofundar con mis socios y a Profit Academy, que es una academia de las más grandes de habla hispana, donde enseñamos IA y automatizaciones aplicadas a la empresa. O sea, nada de machine learning, que es la ética y legislación, sino, oye, tú como desde el primer día puedes aprender esta herramienta, esta palanca, que te puede permitir hacer el trabajo de 5 o 10 personas. ¿Y esto lo montaste con más gente? Exacto, lo monté con más gente, pues mis socios pusieron sobre todo la parte de capital, Vale. y lanzamos el producto y fue muy bien. Ahora somos casi 2.000 alumnos en todo el mundo y también tenemos una consultora, donde claro, evidentemente hay mucho mercado aquí. Entonces me dedico a implementarlo directamente. O te lo enseño y lo haces tú, o te lo hago yo. Y tenemos clientes como el Gobierno de Andorra, el Ministerio de Turismo, tenemos el Diario de Andorra, tenemos Cámara de Comercio de Madrid, somos partners homologados por ellos. En definitiva, pues tenemos esta parte de consultora y como estamos en el barro cada día enseñándolo, o sea, haciéndolo, lo enseñamos a hacer. O sea, todas las empresas en un plazo de 5 años, como Internet fue, tendrán que implementar esa tecnología en su día a día, porque si no van a morir literalmente. Entonces, no sé si, dime a ver si es cierta esta afirmación, ¿no? Que es el modelo más self-service va más a, vamos a decir, B2C o freelance o gente individual, y la consultoría ya es más la empresa, ¿no? Entiendo. Eso es. Aún así hay mucha gente, CEOs o directores de operaciones que están aprendiendo esto para ser ellos que lo implementan. Porque al final también si tú aprendes una habilidad que permite hacer un por 5 en una empresa, se te tiene que valorar más. Entonces hay muchos casos de gente que trabajaba por una empresa, ha aprendido esto y le han subido el sueldo y de posición o han ido a otra empresa ganando más dinero. ¿Y esto cuando empezasteis? Hace un año ya. Empezamos el 2023 en septiembre. Sí, un año y medio aproximadamente. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿cómo empieza? El día cero, tú estás en tu casa, ¿y cómo será un poco esto? Pues decimos, oye, montamos esta academia. Mis socios se dedicaban a crear y escalar escuelas digitales. Vale. ¿Vale? O sea, venían del sector, Exacto. te juntaste a alguien del Entonces, sector. cogieron mi expertise en IA y hicimos una academia. Y fue directamente a hacer un grupo beta, donde testeamos, digamos, si esto funcionaba o no a la gente. Enseñé todo lo que sabía a las personas. Hicimos 3 o 4 casos de éxito de unas 15 personas que habían en la sala, donde hicieron un intensivo, validamos el producto. ¿En presencial? En ese No, momento. en O sea, online, todo online. Siempre todo online. Y a partir de ahí hicimos un lanzamiento con cara y ojos. ¿Y tus socios fueron socios, están en la operativa del negocio o es puro socio capitalista? No, estaban en la operativa, sobre todo la parte de marketing. Ellos tienen el conocimiento de todo lo embudo, todo el marketing digital de lanzamiento. Y yo, pues, en la parte pura de producto, donde yo me encargaba de hacer el producto, un producto que funcionara. ¿Y hoy sigues haciendo tú los vídeos o ya también has escalado esto? Pues, a ver, los vídeos los hago yo, sí que a veces utilizamos algún avatar mío, porque tú puedes grabarte, que se haga un avatar y tú poner el texto y que hable por ti, ¿no? Y también grabar mi voz y a veces no, hay que mandar un audio mío, pues la gente tiene un chat mío en Telegram donde le ponen la frase
y automáticamente se le envía un audio mío con mi voz diciendo esas palabras. Que eso puede ser peligroso también, porque imagínate que de golpe dices, oye, te subo el sueldo. No lo he dicho yo realmente, ¿no? Pero bueno, hay confianza. Entonces sí, cada vez estoy haciendo menos tareas de estas operativas y estoy más en la estrategia. Porque al final la IA también te permite estar mucho más en la parte estratégica y de liderazgo. Pero sigues liderando un poco la parte de guionizar, estructurar, ¿no? Por dónde van los cursos. Sí, a nivel de cursos, yo soy quien hace los cursos, lo valida, lo presenta y a partir de ahí pues tengo un gran equipo. O sea, somos unas 15-20 personas. Y normalmente hay una estructura como tradicional de trimestres o bloques marcados o todo el mundo va por libre. O sea, ¿hay cierta comunidad o cierto network? En la empresa. Sí. Claro, el problema de estar donde estamos, que estamos en una compañía donde estamos, ahora mismo pues estamos arriba del mercado, donde tenemos muchos alumnos, somos referentes, etc., pues continuar ahí hace falta algo muy necesario y es el hacer cambios constantes. O sea, no podemos ponernos un objetivo a final de año porque a la semana que viene hemos cambiado y hemos pivotado de nuevo para poder adaptarnos a la demanda del mercado y a los giros tan bruscos que hace. A la par que cada vez están surgiendo de debajo de las piedras competencia de gente que forma en inteligencia artificial. ¿Y estás en estar al día de todo lo que va saliendo, nuevas versiones y nuevos lenguajes? ¿Estás tú? ¿Estás con más gente a estas alturas? Sí, estoy con más gente. Hay básicamente 3 ramificaciones. Uno es la IA generativa como tal, luego es automatizaciones sin código y finalmente es audiovisuales, que sería pues hacer anuncios impactantes, creación de avatares, automatización de redes sociales, etc. ¿Y ahí, por cuánta gente sois hoy en la compañía? Somos en el equipo interno 10 y luego hay unas 10 personas más en parte de marketing y más de operativa. Y un poco la parte de qué es lo que tiene más peso. ¿Tiene más peso la parte de estar al día y rascar o la parte de seguir generando cursos? Pues realmente estar actualizado no es tan difícil cuando ya conoces toda la base, porque no todo sirve. Y está muy de moda el hecho de ver en redes sociales de, oye, ha salido una nueva herramienta, ya no utilices más ChatGPT. Correcto. Esto no, es una tontería. O sea, yo soy más de apostar por un caballo ganador, a la par que ahora mismo todas las IAs que existen, pues la diferenciación no es tan grande como lo era hace 2 años. Entonces, yo soy más de coger las herramientas que son fundamentales y básicas para el trabajo del día a día y masterízalas. No hace falta descubrir 4.000 herramientas a la par que si tú utilizas 4.000 herramientas, pagarás 4.000 herramientas que no te va a salir rentable. No, y vas a cambiar cada semana, entonces te jode Exacto. Entonces hay más la parte de bajarlo entiendo, a estas alturas, bajarlo a casos reales, sí, ¿no? Que tengan un impacto en... El valor real es ese, el saber adaptar la tecnología a los procesos, a la empresa. ¿Cómo crees que esto va a revolucionar el sector de las asesorías? Pues para ver el impacto de la inteligencia artificial y automatizaciones en un sector en concreto, hay que revisar el grado, o sea, el porcentaje de procesos manuales o mecánicos que existen en ese sector. Y desde mi punto de vista, no para ofender, pues en las asesorías hay muchos procesos muy manuales, que son sota caballo rey, ¿cierto? Entonces el impacto va a ser bestial. De hecho, ya lo estamos viendo. Hay muchos procesos que estamos automatizando que son de la operativa diaria, donde nosotros afirmamos y motivamos a las empresas que todo el personal y todo el foco tiene que estar en la parte de crecimiento, no en la parte de gestión de cliente. Toda la parte de gestión de cliente hay que automatizarla porque encima vas a dar un mejor servicio, porque va a ser un servicio más preciso y más rápido. Entonces, a partir de ahí, todo el foco tiene que movilizarse a crecimiento. Entonces, cuando tú entras en un sector, ¿no? La asesoría, normalmente, ¿qué parte es común de cualquier negocio, vamos a decir, o negocio prestador de servicios, vamos a acotarlo? ¿Qué parte es común de cualquier negocio y qué porcentaje es ya profundizar sobre ese sector y ese cliente en particular? Es muy buena pregunta esta porque siempre digo que hay 2 tipos de tareas, las verticales y horizontales. Las verticales, por ejemplo, en una peluquería, cortar el pelo. Las horizontales, hacer marketing, hacer recursos humanos, hacer operaciones, ventas.
Entonces, esto se aplica a todos los negocios. Todos los negocios tienen que hacer ciertas tareas horizontales que todo el mundo hace. Presentación de presupuestos, un seguimiento de qué está haciendo los trabajadores, algún project manager, ¿no? Entonces, toda esta parte la puedes automatizar y agilizar con inteligencia artificial. Entonces, yo no me enfocaría primero a las tareas muy verticales, sino más en las tareas horizontales porque no son parte del negocio. Son cosas que hay que hacer para continuar haciendo el negocio. Entonces, todo eso tiene que quitarse de encima para enfocarte ahí. Entonces, y cuando empiezas, ¿cuáles son las principales barreras de entrada, de empezar? La principal es la apertura al cambio digital. O sea, hacer un cambio con inteligencia artificial es un paso muy grande, porque cambia la forma en la que trabajas. Tú ya no trabajas, tú direccionas, como yo suelo decir. ¿Qué significa esto? Que tú ya no estás haciéndolo todo manualmente, sino que tú lideras y direccionas a una IA para que ella lo haga por ti. Entonces, el método de trabajo cambia de forma radical. Entonces, es fundamental, al principio de todo, como elevar esta conciencia sobre qué es esa tecnología, qué oportunidad representa en tu día a día a nivel laboral y, sobre todo, personal, y a partir de ahí, cuando te lo crees, lo puedes aplicar de una forma mucho más profunda. ¿Y cómo consigues que se lo crean? ¿Cuál es ese aha moment? Pues ¿Cuándo llega? Con demostraciones y formación. O sea, nosotros al principio, cuando hacemos una formación a una empresa ad hoc, antes de hacer la formación, hacemos una especie de ponencia donde contamos todos los beneficios que tiene esta tecnología. Desde el punto laboral, pero sobre todo personal. O sea, al final yo me voy a Sevilla, abro ChatGPT, le digo que estoy en la Giralda y que quiero que me cuente la historia de la Giralda en acento sevillano, y la gente le rompe la cabeza. Y dices, wow, estoy haciendo un free tour, encima free de verdad, ¿no? O por ejemplo, haces una foto a la nevera y te hace una dieta personalizada, o una rutina con las fotos del gimnasio, para ir a las máquinas adecuadas. O sea, muchas veces empiezas por la vida personal de alguien, ¿no? Que es más fácil de imaginar que entrar en el proceso, ¿no? Eso es. La gente siempre está esperando el qué hay de aquí, qué hay de esto para mí. Entonces, lo que enseño primero de todo es que de aquí se puede sacar muchas cosas para tu vida personal. Luego ya hablamos del mundo laboral, pero es importante que para que la aplicación sea diaria y profunda de cada una de las personas, lo apliquen en su día personal, porque ahí es cuando cambia su mente. O sea, cuando entras en una empresa diríamos que el primer punto podría ser... Elevar conciencia. Y cambiarle la vida a esa persona. No a la empresa de entrada, sino primero a la persona, ¿no? Al final las empresas son personas y es fundamental tener eso claro. Entonces, en primer lugar, una especie de formación para elevar conciencia y que la gente vea el valor para que luego a la formación vayan motivados y lo capten todo a la primera. Es fundamental. A partir de ahí, ¿qué es necesario aprender? Pues simplemente con utilizar ChatGPT correctamente, no utilizarla tú a tu modo, sino correctamente con todas sus opciones y sobre todo de forma profunda, el impacto puede ser de 2 a 4 horas diarias de ahorro de tiempo. ¿Y qué tipo, cuando entramos en, o sea, asesorías, cuando cuando has trabajado con una asesoría, y qué tipo de tareas te encuentras, ¿no? Porque sí que es cierto que dices, bueno, hay una serie de tareas comunes, pues la pregunta es, ¿qué tipo de tareas comunes te encuentras por un lado en la asesoría y qué tipo de tareas ya específicas te encuentras? Pues en primer lugar, tema contabilidad, por ejemplo, es algo que la IA puede ayudar muchísimo, desde conciliaciones bancarias hasta lectura de tickets, hasta propiamente, por ejemplo, ¿no? Algo que estamos desarrollando ahora con una es, viene una persona, quiere darse de alta de autónomo o hacer una empresa, lo que sea, pues automáticamente que se generen y se firmen y se rellenen todos los documentos en 30 segundos, donde tú simplemente estás con el cliente, tú tienes una tablet, rellenas todos los datos delante de él, pulsas enviar y se te imprimen todos los papeles de forma automática para que los firme y presentarlo luego. Pero este proceso, ¿cómo lo has hecho con el cliente? ¿Te has sentado, has observado, te han explicado? Sí, ¿Cómo has...? Porque primero tienes que conocer esos procesos, ¿no? Eso es. ¿Cómo lo has conocido? ¿Cómo trabajas tú habitualmente? ¿Te sientas el día 1? Pues claro, yo al ser una consultora yo no tengo productos desarrollados, sí que reutilizo cosas que ya he hecho para hacer demos, pero lo que hago es sentarme, auditar ligeramente, encontrar ese proceso de dolor que es cuello de botella, o sea, ese proceso que si quitamos de encima a la empresa le puede repercutir en su balance a final de año, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí entramos en cómo ese proceso se hace y vemos cómo implementar esa tecnología. Y normalmente lo que te encuentras son más preocupación en la operación o en la relación con el cliente. Pues en la operación, es lo que la gente odia hacer.
porque al final estar con el cliente, pues mira, es un tiempo que se te pasa más ameno, pero toda la parte operativa, manual, es lo que siempre se quieren quitar de encima. Aún así, claro, es que depende, ¿no? En asesorías yo no lo veo tanto, pero por ejemplo sí que a empresas donde venden de cara al cliente, a un B2C normal, pues sí que estamos trabajando más a nivel de chatbots, de voz, para atender mejor y más rápido, etc. Entonces, en el caso de la asesoría, claramente el impacto puede venir de la operación. Sí, la gran parte del impacto viene de la operación. ¿Y tú crees que puede tener un impacto en una asesoría más grande o más pequeña, potencialmente? Aquí es un tema muy interesante en las dos, ambas, pero sobre todo en la pequeña, porque la pequeña es la que tiene más cuellos de botella que no ha podido solventar porque no ha podido meter a más gente. Entonces, yo siempre digo que la pequeña empresa aquí va a salir muy beneficiada y nos está permitiendo ver casos de empresa donde con 5 o 10 trabajadores pueden hacer el trabajo y competir con una de 50. ¿Por qué? Porque implementan esa tecnología. Entonces, desde mi punto de vista, el hacerlo, el usarlo es mucho más satisfactorio. Y también son más ágiles, seguramente, Eso es. ¿no? En la organización. Eso es. El impacto del cambio es mucho más bestia porque es instantáneo. O sea, no tienes que enseñar a 50, 100 personas, tienes que enseñarla a 5, 10, 15 personas y sobre todo son procesos mucho más claros. Cuando es una grande empresa, al final el mapa mental de procesos es muy grande. Entonces, echarle un vistazo cuesta mucho más. Y cuando has ido a una asesoría que tiene pues, más de una sede o tiene una estructura de más de 20 personas, ¿has empezado por todas a la vez o has una oficina, un equipo? Pues mira, en ese sentido yo recomendaría empezar por una y luego replicar. Pero, por ejemplo, sí que estamos trabajando ahora con una gran empresa de restauración, que es una cadena muy grande, y lo que hacemos es trabajar con la empresa principal, el holding, para luego bajarlo todo a las franquicias. Entonces, depende del modelo. Si son muchas, yo trabajaría arriba y luego bajaría. Pero si no, si son 3 o 4, pues simplemente haría un modelo y luego lo replicaría a los otros. Y de forma realista, ese aha moment, ¿no? de empezar a que el equipo o la empresa, ¿no? empiece a percibir, ¿cuánto tiempo toma para que el cliente diga, ostras, esto me está cambiando la vida? En la propia formación. En la propia formación ya ven el cómo aplicarlo, incluso se hacen ejercicios para implementarlo. Entonces se dan cuenta de que literalmente en 2 minutos han hecho algo que les demoraba 2 o 3 horas. Y ahí es un aha moment brutal, bestial, porque les cambia su paradigma. Su mundo interior se rompe, porque dicen, me he pasado X años, 15, 20 años haciendo esto que tardaba 3 o 4 horas y me daba mucha pereza. Y ahora lo estoy haciendo en 2 minutos, y encima bien hecho. Ese es el aha moment que rompe todos los mundos. ¿Y normalmente se asustan o se ilusionan? No, depende de si has hecho la formación previa. Si has mostrado la oportunidad antes, ven solo la oportunidad. Asusta cuando hay ignorancia y no se sabe para qué es eso. Si tú ves que de golpe abro ahora mismo el móvil y estoy hablando conversacionalmente con mi voz, pero vendiéndome la formación o vendiendo algo, claro, dices, wow, esto se puede utilizar para cosas muy malas. Pero si solo ves la oportunidad, está genial. Y no te empiezan a preguntar, entonces, ¿para qué sirvo yo? No, no suele pasar, porque yo siempre digo que el humano tendrá que hacer 2 cosas, siempre, ahora y siempre, y es validar y dar la dirección. Será fundamental nosotros entregarle el liderazgo y la dirección a esa IA para que ejecute las cosas como nosotros queremos. Porque a fin de cuentas, la IA está para trabajar para nosotros, no por nosotros. Y luego, en segundo lugar, también será importante validar. Como en una fábrica, lo hace toda la máquina y el usuario final, el humano, valida. Pues lo mismo en el mundo digital ahora mismo. Hablamos de los agentes de AI. Primero, ¿qué son? En primer lugar, sobre todo, ¿qué no son? Porque ahora mismo en redes sociales siempre pasa que en el mundo del marketing se intenta como adoptar nuevas palabras y palabras del futuro para poder sonar innovador, ¿no? Entonces ahora mismo, también por N8N, que es una herramienta de automatización que se ha hecho muy famosa, sale el nombre de tú poder hacer tu agente IA. ¿Pero qué es un agente IA? Según marcó en su artículo tan famoso que hay 5 niveles en el mundo de la IA, de OpenAI, o sea, de ChatGPT, dijeron que el nivel 3 eran los agentes. Y un agente tenía que ser algo flexible, que se adaptase constantemente y de forma profunda en un entorno. Y un agente donde tú simplemente le estás dando ciertos entornos, mini entornos, por ejemplo, tu calendario, tu correo o tu ERP, y que a partir de ahí va jugando,
sí que de una forma dinámica, para mí no es un agente, es un semiagente. No deja de ser una automatización de toda la vida donde le has puesto una patilla de inteligencia artificial y ya está. Para mí un agente es, por ejemplo, el Operator que ha sacado OpenAI hace unos meses, o ahora ha sacado China, o han sacado ya también Perplexity, donde literalmente se conecta a un ordenador y ejecuta trabajo. Y esto sí que será el cambio. Por ejemplo, antes he dicho, ¿no?, que la IA, ahora mismo como la conocemos, está con nosotros para trabajar para nosotros, no por nosotros, no nos sustituye. Pero los agentes, cuando realmente salgan de una forma profunda, van a quitar trabajo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque literalmente estás poniendo a un ordenador trabajar, como un humano. No hay diferencia. Mueve el ratón igual, hace búsquedas en Google, se puede conectar a tus archivos, etc. Entonces, cuando esto salga de forma profunda y se pueda adquirir y que trabaje 24/7, estás haciendo el trabajo de mínimo 3 personas. ¿Por qué? Porque una persona trabaja 8 y 8 por 3 son 24. Entonces ese robot está trabajando por 3 personas. Y encima no se pone malo, no coge vacaciones. ¿Qué tareas hará esta máquina? Hará tareas puramente de ejecución. Donde aquí el impacto dentro de las asesorías será abismal. Porque estás hablando que no solamente te puede hacer la contabilidad, sino que encima te la puede presentar toda. Entrar dentro del portal de Hacienda y presentarlo todo. Y hacer todo el trabajo de una persona mucho más rápido, sin descansos y de forma más productiva. Aquí dependerá de la conectividad de herramientas, ¿no?, que también es lo que nos encontramos, que los agentes tienen ciertas limitaciones con la propia conectividad, ¿no?, que existe. Exacto, porque eso no es un agente. O sea, el agente que se conecta vía API o a ciertos entornos. Pero estamos hablando que un agente, por lo menos desde mi punto de vista, porque parece que soy el único que lo dice en redes sociales, un agente real es el que no depende de que tú le introduzcas un entorno, ya accede a todo el entorno y es flexible en el entorno, donde lo conectes a tu ordenador directamente y vas a decir, ostras, pero ¿le daremos acceso a un ordenador, a una máquina? Pues sí. ¿Y qué requerimiento técnico necesitas hoy para empezar a operar? Hoy en día, sin hablar de los agentes, que es algo será de aquí de unos meses, hoy en día necesitas un ordenador y conexión a internet, o incluso un móvil. O sea, no hace falta ni ser técnico, ni ser ingeniero de la NASA, ni tener un ordenador potente para utilizar la IA y poder ahorrarte de 2 a 4 horas al día en trabajo manual. Entonces, esto lo tiene que tener todo el mundo claro. No es algo que, uno, sea difícil si sigues el camino correcto, y dos, que te necesites ser técnico. ¿Y recomiendas que antes entiendan una low-code o no-code solution? No, no hace falta. O sea, yo, por ejemplo, en la academia enseño sobre automatizaciones no-code y low-code, pero gran parte de los alumnos se quedan en la parte de IA y con eso ya son felices y les ahorra un trabajo bestial al día. La automatización para mí es el next level, el decir, vale, tú agilizas, tú mandas un correo electrónico antes en 20 minutos, ahora lo haces en 2, con la automatización tardas 0. Entonces es como un punto extra de agilidad en el día. Y o sea, hablando de agentes, ¿cuándo crees que empezará a tener un impacto mucho más mainstream, vamos a decir, ¿no?, en los negocios? Pues ChatGPT, OpenAI ha dicho que venderá sus primeros agentes por 2.000 euros al mes, para directivos sobre todo, que serán manos derecha. Esto yo creo que pasará a finales de año. A finales de año vamos a ver ya empresas revolucionadas totalmente. ¿Sabéis las típicas noticias a principio de la IA con despidos masivos, etcétera? Pues volverá a pasar lo mismo, porque ya no estamos agilizando, estamos ya quitando directamente trabajo. Y en caso de una asesoría que hay un impacto regulatorio muy bestia, ¿no?, y el error es muy caro y ahí no te puedes permitir alucinaciones, ¿crees que aún le queda un punto para una asesoría para implementar este tipo de agentes o no? Es una muy buena pregunta. Ahora con la salida de los modelos razonadores, que se llaman, que es básicamente la diferencia entre el original, es que antes de responderte se piensa las cosas. Es como ya cada vez se asemeja más a una persona, ¿no? Porque imagínate una persona que dice lo primero que piensa. Mal, ¿no? Iremos mal. Hay muchas también, ¿eh? que lo hacen. Hay muchas aún, ¿no? Pero esta especie de IA, ahora se piensan más las cosas, se reduce de forma drástica la alucinación. Yo siempre lo comparo. El humano acierta siempre. Los empleados también se equivocan. La gente tiene un mal día y se equivoca. Y no pasa nada, es normal. Pero yo ya empezaría a confiar más en una máquina que en una persona. El tema es que pasa en un sector regulado, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Ahí está, es claro. Pero bueno, también sé muchos casos que la asesoría la ha liado, ha hecho algo que no debía hacer y al final no asumen responsabilidad.
Entonces, desde mi punto de vista, es algo que hay que integrar con cuidado, pero sobre todo ir a lo que he dicho antes, mandando siempre la dirección y validación. O sea, antes de presentar algo, que un humano lo revise. Aunque eso signifique aumentar 2 horas o 3 al día, será necesario, porque es eso, el error es muy caro. Entonces, ¿y tú crees que hay, cuando hablamos de asesoría, cuando has implementado procesos, sigue existiendo una barrera tecnológica con las herramientas diarias de trabajo? ¿O crees que aún teniendo ciertas herramientas aún muy offline, on-premise, etcétera, se puede superar los problemas? Claro, ahora mismo, con la IA que conocemos ahora, donde está todo pues ChatGPT o lo automatizas más manualmente, sí que tú tendrás que aprender a hacer todo esto y a cómo extraer y a irte de tu día a día tan manual y tan obsoleto, desde mi punto de vista. Pero si esperas, bueno, cuando pasen unos meses y se pongan agentes, realmente esa gente podrá entrar dentro del sistema tan obsoleto y entenderlo y continuar trabajando desde ahí. La otra cosa es que realmente sea algo óptimo, que para mí no lo es, ¿no? Es trabajar con sistemas actualizados porque luego será mucho más fácil todo. Pero yo no me esperaría a esperar a que esta tecnología se incorpore en el mercado, ¿eh? Y del salto a empezar, o sea, hay un primer paso que es ese uso del día a día que hablábamos, más personal, ¿no? Luego pequeñas tareas y saltar a agentes. Una persona un poco abierta de mente, ¿cuánto tiempo crees que puede tardar, ¿no?, en hacer este viaje? Pues mira, nosotros en la academia es un plan formativo de 12 meses, que hay una formación intensiva de 4 meses. Entonces, en 4 meses tú aprendes todo lo necesario en IA y automatizaciones para implementarlo en la empresa de forma transversal. Entonces, no es difícil. Cuando hay un buen plan formativo, evidentemente, y no vas solo, pues se puede aprender en 4 meses. Desde mi punto de vista, si vas solo, etcétera, pues ya puedes tardar más porque al final tienes que investigar, tienes que equivocarte, etcétera. Pero no es difícil. Es que quiero mandar el mensaje sobre todo de que aprender de esto no es difícil. Pero siempre es importante que esa aplicación práctica y construir sobre esto, ¿no? Eso es. Es fundamental a la hora de implementarlo en una empresa hacer un cambio donde no lo utilicen de forma desorganizada, porque si no cada uno se va tirando de lo suyo, sino que haya como un comité externo e interno que esté conectado y vayan bajando toda la solución de arriba abajo. ¿Cuán de vital es que haya una persona que lidere esto? Es fundamental. Es que realmente si no hay una persona dispuesta a liderar dentro de una empresa, yo como externo, como consultor, no podré hacer nada. Absolutamente nada. Puedo enseñarlo todo y que cada uno lo aplique, pero de forma profunda y a su máximo esplendor, a su máximo realmente uso de productividad, no van a llegar. Sino una persona que realmente se encargue de ir transmitiendo absolutamente todo. Nosotros cuando nos metemos en una empresa entramos a una relación a largo plazo y sobre todo profunda, donde montamos un sistema, un comité interno con nuestro externo y a partir de ahí nos vamos complementando. Vamos a hablar del futuro de las asesorías. ¿Cuál es el futuro en los próximos 5 años de las asesorías? Pues sí que he dado un mensaje muy contundente y que parece que da miedo, ¿no?, cuando no se conoce realmente qué es lo que va a traer la inteligencia artificial, diciendo que habrán agentes, que lo harán todo, etcétera. Pero siempre quiero decir que harán todas las tareas que ahora mismo, desde mi punto de vista, si miramos hacia atrás, nos pueden parecer como estar picando con un martillo o un clavo. Antes de las fábricas había una persona haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, si eso lo trasladamos al mundo actual, desde nuestro punto de vista, eso era muy poco óptimo. Pero de aquí a unos años, lo que estamos haciendo hoy ahora mismo en asesorías nos parecerá muy poco óptimo, porque son tareas que las tiene que hacer ya una máquina. Entonces, el cambio va a ser radical, donde un gran porcentaje de tareas lo van a hacer agentes. Pero no por ello todo el mundo tiene que ir fuera, sino que esas personas van a tener que apalancarse de ese agente para seguir dándole la dirección y validando su resultado. Entonces, eso equivale a que una persona no solo podrá gestionar a 5 clientes, sino podrá gestionar a 50. Y eso a finales repercute en la cuenta de balance de la empresa. ¿Y cómo van a cambiar las habilidades del profesional del sector? Pues sobre todo, ya no es necesario saber técnicamente absolutamente todo, sino saber si el resultado es niño o niña, ¿no? Si, vale, este resultado es coherente, es el resultado que me tiene que dar, sí, perfecto. Entonces, vamos a tener que evolucionar a unas personas con mente muy crítica, muy analítica, para descubrir también de dónde ha venido el error, si hay un error,
y sobre todo tendrás que potenciar mucho la creatividad. Creatividad, comunicación con la máquina, etc. Estas son las habilidades que tendrán que aprender. Aún así, siempre será necesario saber de propia fiscalidad si estás tocando temas fiscales. O sea, no te exime de conocer lo que estás haciendo con la IA. O sea, si yo ahora mismo, yo sé mucho de marketing y tú no, o tú sabes mucho de marketing y yo no, y hacemos los dos un guión con IA para hacer un reel, si tú sabes de marketing previamente, lo harás mucho mejor que yo, aunque tardemos lo mismo. El nivel de resultado también está influenciado por nuestro conocimiento previo. ¿Y ahí crees que habrá una gran diferencia entre el senior y el junior, precisamente por ese expertise y ese conocimiento? Sí, un senior podrá liderar una máquina y hacer mucho más trabajo porque sabe cómo hacerlo. Es como el senior ya conoce todo, ya sabe todo. De hecho, muchas veces el senior se encarga de solucionar problemas de los juniors, muchas veces. Entonces, si no tienes a juniors y tienes agentes trabajando para ti, ¿para qué necesitar juniors? Entonces, aquí habrá un pequeño conflicto, un gran conflicto realmente, sobre todo desde mi punto de vista en las Big Four o en grandes empresas, porque hay un sistema muy jerárquico, donde entras como becario, pasas a junior, a medium, a senior, gerente, bla, 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 ¿no? Entonces, será súper necesario cambiar ese sistema de aprendizaje para que el becario no exista, pero exista con otra posición que sea de estar pendiente de lo que hace la IA y aprender de ella, para que el becario aprenda de la IA y luego pueda escalar, porque si no, no habrá punto de entrada dentro del mercado ya laboral. ¿Y cómo crees que cambiará la relación cliente-asesoría? Pues la gente cada vez más, es pura tendencia, quiere un servicio rápido y eficiente, ¿cierto? Entonces, ahora mismo con la IA lo podemos hacer. Oye, yo el 90% de tus dudas las puedo solventar con un chatbot a nivel de voz o texto, lo que prefieras. A partir de ahí hay este 10% de consultas de quesitos de trivial, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que sí que tiene que escalar a una persona normal, para por lo menos ayudarse con la IA para responderlo, pero que sea importante validarlo desde la parte humana. ¿Y hasta qué punto, o sea, hablabas de cómo puede sustituir, ¿no? Ciertas tareas? La pregunta es, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a sustituir los equipos actuales de una asesoría o simplemente los va a complementar? Pues al principio los va a complementar, luego los va a llegar a sustituir, pero porque sí o sí hay trabajo en todos lados que no se tiene que hacer mirando el nuevo estándar de productividad, digamos. Entonces, será importante replantear qué es lo que hace cada una de las personas. Será necesario, pero no es algo instantáneo, pero sí que hay que tener en cuenta. Y cuanto antes empieces, mucho mejor, porque más lento podrás permitirte pivotar. Porque si tú esperas a implementar esta tecnología, el cambio será radical, porque de golpe verás que la competencia con 5 personas tiene a 200 clientes y tú con 20 personas tienes a 50 clientes y no das abasto. ¿Y tú te crees que en 5 años esto ya tendrá un impacto? En menos. En menos. Mucho menos. En un año. En un año, ¿eh? Sí. En un año el impacto será crítico. Todo lo crítico que quieran que la tecnología lo sea, porque están capando ya todas las salidas de nuevo software, porque el impacto es tan elevado y en tan corto plazo que puede haber una crisis socioeconómica. ¿Y no crees que la gente no está preparada aún para que realmente haya un impacto en un año? Yo creo que nadie está preparado para lo que viene, porque es tan abstracto de momento, ¿no? Aún así ya se está viendo el impacto que cuesta mucho imaginar el que todo el mundo lo implemente. Yo no imagino a todo el mundo implementando la IA ya de ya. Será algo que a raíz de los años va a ir cambiando, ¿no? El impacto grande será en un año porque los grandes lo implementarán y harán una reducción absoluta, pero siempre van a existir negocios de pueblo pequeños que puedan seguirse manteniendo a la sombra en la cueva y seguir viviendo en la cueva. Pero sí que será necesario, si tú quieres realmente escalar, pues implementar esos servicios. Pero porque es que no podrás ser competitivo. Si tu competencia hace 5 veces más trabajo con el mismo personal, puede cobrar mucho más barato. No puedes competir, es imposible. ¿Y tú crees que en 5 años, por supuesto, todos los negocios de servicios ya lo tendrán en su ADN o en su día a día? Sí, que estén en el mundo online, sí, 100%. ¿Y tú crees que va a concentrarse el sector? ¿Los pequeños no se va a concentrar porque los pequeños van a poder ser más productivos? ¿Te imaginas más concentración? Aquí la oportunidad real está en los pequeños. Las empresas grandes, un cambio tecnológico, cultural, es muy, muy caro. Tardan mucho en hacerse. Aún así, por ejemplo, empresas que ya lo están implementando mucho,
Salesforce, por ejemplo, su CEO es un genio, un visionario y ha implementado de forma muy transversal en su negocio la IA. Pero las grandes en general van a tardar bastante en realmente hacerlo de forma profunda. ¿Quién tiene el poder aquí? Las empresas de 5, 10, 15, 20, 30 trabajadores hacer un impacto en cuestión de un mes. En un mes puedes transformar de forma radical una empresa, una pequeña empresa mediana. ¿Cómo la inteligencia artificial puede impactar a los pequeños negocios, ¿no? Primero, vamos a entender un poco también, cuando hablamos de inteligencia artificial, de qué estamos hablando, ¿no? Vale. Para que lo entienda un negocio. Vale, una inteligencia artificial, para no dar nombres técnicos ni nada, yo lo llamo como una especie de un niño prodigio, ¿vale? Un niño prodigio porque es muy inteligente, entonces es capaz de analizarte muchos datos y entregarte información muy de alto valor como una especie de genio, literalmente. Y a la par digo que es un niño porque a la hora de comunicarte con ella, con esta inteligencia artificial, tienes que hablarle como un niño. La ingeniería de prompts que está de moda ahora, que es el cómo tú te comunicas con la IA para obtener un buen resultado, un resultado completo, coherente y extenso, yo siempre digo que hay que basarse en que es un niño. Entonces la comunicación tiene que ser muy precisa, muy pausada, muy estructurada, etc. Y hay que aprender a hacerlo, como todo, ¿no? Entonces la IA no es más que un sistema que procesa información, te entrega resultados de forma coherente con lo que tú le has preguntado. ¿Tú cómo crees que va a impactar primero a las empresas más grandes o a las más pequeñitas? Primero va a impactar a los pequeños, aunque las grandes hacen mucho ruido. Pero el impacto real diario que ya están aplicando están las pequeñas. Las empresas que son una, dos, o sea, un autónomo o que son 5 o 10 personas, el impacto está siendo ya muy bestia, porque el ahorro de tiempo está marcando la diferencia para poder crecer. O sea, yo he sido autónomo y sé lo que es ser autónomo o pequeño empresario, que es literalmente ser una enorme orquesta. Haces de todo. Y llega a las 5 de la tarde y dices, si no he avanzado en nada, aún estoy haciendo tareas de la operativa diaria. ¿Cuándo yo me enfoco a crecer, a conseguir más clientes? Claro, tengo que no ir a ver a los niños, no poder ir al gimnasio para trabajar hasta las tantas de la noche. Entonces, la IA te permite delegar todas esas tareas de la operativa diaria del pequeño empresario o autónomo para poderte enfocar en el crecimiento del negocio. O sea, la gran mayoría de veces un pequeño empresario o autónomo no crece porque no tiene los recursos necesarios para poder permitirse crecer. Porque está en una especie de cuello de botella donde no puede contratar más porque no le es rentable y entonces no le permite crecer y hacer como este primer escalón. Y tienes que tener como un modelo de negocio mágico que te permita pues, poder tener bastantes clientes con una sola persona y así poder escalar de forma natural. Entonces, gracias a la IA, podemos delegar todo eso para que los cuellos de botella se eliminen y podernos enfocar al crecimiento del negocio y poder vivir mejor, claro que sí. Facturas más, inviertes menos tiempo en tareas aburridas y llegará un día donde ya puedas delegar absolutamente pues, muchas cosas y tengas mucho tiempo al día. O sea, al final siempre digo que hay dos opciones a la hora de implementar la IA. La primera es dedicarte a hacer otras cosas. Por ejemplo, pues mira, me he quitado del día a día 5 horas, pues lo paso con mis hijos, porque ya me apetece por la edad que tengo. Perfecto. Tengo alumnos que lo han hecho así. U otros, que es la gran mayoría, que dice, si ya hago mucho más trabajo en mi día a día, voy a avanzar más y voy a cumplir objetivos de diciembre en julio, por ejemplo. O ahora que ya puedo, me puedo permitir escalar, contrato más porque destino menos tiempo. Y ahora he aumentado mi cartera de clientes y así mis beneficios porque puedo hacer mucho más. ¿Y por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Pues aprender. Aprender sobre las herramientas principales. No mires 4.000 herramientas, utiliza una y bien. ChatGPT, por ejemplo. Yo con solamente 2 herramientas, para mí es el 90% de la palanca de trabajo, que es ChatGPT y Make. ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial y Make es una de automatización, donde te permite interconectar distintas aplicaciones para poder cruzar datos de forma rápida y entregarte resultados. Por ejemplo, recibes un correo, lo procesa, genera un correo de respuesta en base a la información de tu empresa y se lo envía de nuevo al cliente. O, por ejemplo, una empresa de aquí de Barcelona, se llama Grupo Leópolis, que vende merchandising. Entonces les viene un Coca-Cola y les dice, quiero una gorra, una camiseta y una taza de Coca-Cola. Claro, tienen que ir a buscar a la base de datos de 20.000 productos, ponerlo en una presentación PowerPoint con las imágenes, los rápeles, etc. y enviárselo al cliente. Esto tardaba 4 personas a tiempo completo, 4 comerciales. Claro, solamente con los que recibían, no podían ir a buscar más clientes.
Lo que hicimos fue un sistema automatizado de creación de presupuestos en base a peticiones del cliente, donde el cliente les mandaba los productos que querían, iba a la base de datos, los buscaba, los encontraba y montaba una presentación PowerPoint desde cero, ad hoc para ellos, y lo enviaba al cliente. Bueno, no lo enviaba, lo dejaba en borradores para que el comercial lo validara. En general pasamos de estas 4 personas a tiempo completo a una persona a media jornada, pero que no despidieron a esa gente, los pusieron a ganar más clientes. Entonces esa empresa sufrió por suerte, ¿no? Sufrió en el punto positivo un aumento de facturación de 100.000 euros anuales. Por esa automatización simple. ¿Por qué? Porque quitas un cuello de botella y te permite no solo quitarte mucho tiempo, sino también acceder a más mercado. Y cuando analizamos un negocio, y en el tipo de tareas, ¿empezamos por las generales o empezamos por problemas muy concretos? Yo iría al principio a problemas muy concretos, cosas que te están evitando que crezcas. Eso para mí es lo primordial, ¿no? Primero, solucionar el problema que te duele y ya luego pasamos a cuidar mejor tu alimentación, mejor físico, etcétera. Pero primero es el dolor de rodilla. No, pues en una empresa ¿Y es lo normalmente mismo. el cliente lo sabe o es fruto de una conversación? Pues sobre todo fruto de una conversación, donde puede que incluso me digan un proceso y yo luego les termine derivando a no, que realmente tienes otro problema o viene de más raíz. Entonces hay una conversación primera, ¿no? De Una auditoría. entender cómo trabaja y ahí es más el trabajo de Exacto. preguntar, ¿no? Para descubrir ese dolor, ¿no? Exacto, al final es trabajo de un consultor, que de hecho en la academia estamos formando a gente que quiere la habilidad o también gente que quiere dedicarse a lo que me dedico yo, que es a ser consultor. Al final, como he comentado, todas las empresas necesitarán implementar esta tecnología para poder crecer de forma natural y sobre todo pues, poder crecer y no entrar en bancarrota de aquí a unos años. Entonces, oye, estoy formando a todos los consultores para que ofrezcan también estos servicios. Entonces esto lo estamos haciendo. Y normalmente la buena práctica, el ABC, si no hablo de consultoría, sino una persona trabaja en una empresa, ha venido a uno de tus cursos y se vuelve a la empresa, ¿no? A implementar lo que sea. Normalmente, los 3 pasos esenciales, ¿cuáles serían, ¿no? Para que esto arranque? Vale, en primer lugar, realmente es muy fácil, ¿no? Donde primero que utilicen en su día a día la propia tecnología a nivel de chat, de usuario, de donde tienes tus chats, tus GPT, etc. Luego creas estos robots IA, que son asistentes, que son GPTs, digamos, donde resuelven tareas muy concretas, por ejemplo, en base a una transcripción que genere unos puntos de qué se ha hablado y unas tareas, o que a partir de un Excel de ventas del mes te prepare un reporte como tú lo quieres. Todas estas tareas donde tú te rodeas de robots que hacen ese trabajo para ti. Entonces el primer paso es tú en tu día a día de forma conversacional, como asistente, como mano derecha, luego te haces tu propio ejército de expertos, donde te solventan problemas muy concretos, uno que te haga una publicación, un correo de resolver una duda, etcétera, etcétera, te creas como tu ejército, y luego automatiza ciertos procesos, como por ejemplo la creación de presupuestos automatizados. Claro, las primeras 2 con un chat GPT ya tiras, Eso la es. tercera ya Una automatización. necesitas otras, Es el next step. conectar soluciones, ¿no? Eso es. Y tener una visión un poco más amplia, ¿no? Eso es. Pero las 2 primeras el impacto es ya muy bestia. La otra es para terminar de encajar a una empresa en sí. Y normalmente, en vuestro caso, ¿es más prestación de servicio o también habéis entrado en negocios industriales o con stocks por en medio? Sí, por ejemplo, los electrodomésticos fue un negocio tradicional de toda la vida. Todo tipo de negocios la puede implementar, esta tecnología. Esto es algo claro, como he dicho antes, hay procesos verticales y horizontales. Entonces tú puedes, sí o sí hay procesos que tú puedes agilizar, sí o sí. Ya sea la atención al cliente, ya sea el marketing de contenidos, ya sea incluso la edición de vídeos, en absolutamente muchos procesos ya te lo puede agilizar todo. Aquí el tema es que en software puedes meter más mano, en hardware, si hay hardware por en medio ya se complica un poco más. Sí, ¿no? ahí es diferente. ¿Y existe hoy en día hardware o poder trabajar con el hardware que pueda existir en una fábrica o un negocio o no? Pues sí, al final la IA lo que hace es, o sea, la automatización básica de toda la vida es que una máquina, había una cinta, pasaba un producto, cogía el producto y lo llevaba ahí, ¿no? Sí que ahora mismo, hace unos años, ya han puesto un típico OCR donde saben si este producto es el A o el B o qué letra pone en ese grabado, lo que sea, ¿no?
Pero el siguiente nivel es que la IA pueda, en base a nuevas situaciones, adaptarse. Ahí está la clave, en la adaptación. Que tú ya no tienes un sistema automatizado de si pasa A, haz B, si pasa C, haz D. Sino que en base a un entrenamiento previo se adapta constantemente al nuevo entorno. Y ahí está la clave de poner robots, que ya está pasando en Carolina del Sur, en Estados Unidos, que robots están trabajando en una fábrica de Tesla, literalmente. Y así como el Machine Learning tenía un punto de, o sea, antes, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? de agujero negro, de que no sabías cómo había llegado a ciertas conclusiones, ¿tú crees que hoy en día es más controlable, ¿no? El racional de la IA con quien interactúas? Pues, a ver, es una pregunta muy interesante. Sí que se han hecho estudios de saber qué es lo que pasa en esa caja negra, pero al 100% no se puede controlar porque no sabes qué datos están metidos ahí dentro, porque hay tantos datos, ¿no? De hecho, es mi hipótesis, pero ahora mismo hoy he leído una noticia viniendo aquí sobre Apple que no pondrá la nueva Siri con IA, no la pondrá en el iPhone 16 y lo han demorado indefinidamente. Dicen que es por el tema de la privacidad, porque no quieren meter datos privados de personas dentro de ChatGPT. Pero desde mi punto de vista es porque no saben cómo controlarlo. Y ya pasó con Alexa, que al principio no la caparon y pasaron cosas muy raras. Entonces no saben, no puedes controlar una IA, no la puedes controlar. Pero ¿recomendarías que ese prompt, ¿no? Esa conversación inicial se trabajara muy bien o simplemente que empezara a trabajar y a... O sea, si por ejemplo yo estoy en un contexto de negocio, ¿no? de trabajo, ¿no? El hecho de dedicar muchas horas a hacer un contexto previo, ¿no? Que tenga el contexto bien prompteada, tal y cual, ¿crees que es vital o simplemente eso ya arranca y ya...? La buena calidad de datos es proporcional a la buena calidad de resultado. Si tú tienes unos buenos datos, tendrás unos buenos resultados, como en toda la vida. Entonces es súper necesario hacer este trabajo de contexto inicial, donde tú ya sabes qué decirle y cómo decírselo, para que a partir de ahí trabaje bien. Al final hay una manera que definimos en la academia, una estrategia, ¿no? Donde al principio inicias una fase de contexto, donde tú te conoces con la IA, luego inicias una fase de entrenamiento donde tú la alineas a tu forma de trabajar y finalmente ejecutas el trabajo. Pero una vez ya tiene contexto y tiene un entrenamiento previo. ¿Y lo has examinado previamente o le haces hacer exámenes o no? Bueno, en el entrenamiento tú le dices, a ver, dame un ejemplo. Y si no te gusta, le metes una hostia. En el sentido metafórico. Siempre lo digo así, ¿no? Le premias o le castigas. Donde tú le dices, mira, me ha gustado lo que me has hecho por este motivo, por este y por este. La máquina lo recuerda y a la próxima te lo hará más de lo que te gusta. Si no te gusta algo, se lo dices y te lo corregirá. Entonces, es esencial esta fase de entrenamiento. No quedarte con el primer resultado. No hay un buen resultado primerizo, sino al final es como un empleado. Cuando aprende, o sea, cuando empieza a darte buenos resultados es cuando ya ha aprendido todo, han pasado X meses, etcétera, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en vez de 6 meses, 2 minutos. ¿Cómo la inteligencia artificial va a cambiar los pequeños negocios en 1 o 5 años? Pues va a ser fundamental pensar ahora mismo en España, de hecho, estamos en un 90 y largo por ciento de que son autónomos o pequeñas empresas de 1 o 3 trabajadores. Es la gran mayoría, ¿no? Pues realmente esto va a tender a ser cada vez más individualizado. ¿Por qué? Porque cada vez podremos, siendo autónomos, formar una pequeña o mediana empresa a nivel de potencia de trabajo y de carga de trabajo, pero simplemente siendo una persona. Entonces vamos a ver negocios que facturan millones siendo simplemente una persona porque tienen un ejército de agentes que están trabajando para el desarrollo de ese negocio. Entonces ahora está la oportunidad de emprender, porque antes emprender tenías que aprender sobre SEO, hacer páginas web, tenías que hacerte muchísimas cosas. Ahora estamos en un punto donde la IA te puede ayudar a hacer la contabilidad, recursos humanos, operaciones, ventas, marketing, y tú, siendo uno, podrás hacer el trabajo de 5. Entonces, ahora está la oportunidad en emprender, porque tú podrás mantener y hacer crecer un negocio siendo uno y la IA. ¿Y tú te crees que en 5 años las ventajas de esta escala, ¿no? Las ventajas de esta escala va a cambiar porque ya las grandes tendrán de nuevo ciertas eficiencias o no? Pues yo creo que no. Yo creo que va a ser un momento de empoderamiento de pequeños. Porque una gran empresa puede controlar los precios a su antojo, donde él tiene el poder de poder jugar incluso con los precios del proveedor y hacer que no puedas comprar tú siendo una empresa. O sea, ahora mismo una gran empresa puede
privarte de acceso a un proveedor porque ellos compran mucho más. Entonces me sentí tan bien a la hora de implementar las automatizaciones en esa empresa de electrodomésticos porque, claro, fuimos capaces de por primera vez en la historia, con muy bajos recursos, que éramos tres personas en esa empresa, poder actualizar los precios de forma constante como lo hace una empresa de 1000 trabajadores. ¿Y tú crees que también el hecho de que las tecnologías ya incorporen esto de serie va a ser un antes y un después? ¿O crees que no, que el hecho de que pueda convivir las dos cosas, ¿no? De que tú te puedas hacer tus automatismos versus el software que lo implementa, esto va a coexistir, Sí, va a ser clave? Va a coexistir. Al final, yo siempre recomiendo el móntate tú tu propio entorno, pero si no tienes tiempo, pues subcontrátalo, ¿no? Pero eso sí, uno te va a hacer una cosa, el otro te va a hacer otra, y tienes que contratar a varias herramientas. Entonces, todo va a tener que centralizarse, donde una empresa, un mismo software va a tener que dar servicio de todo, desde mi punto de vista, porque si no es que es inviable tener 4000 herramientas en tu día a día. Entonces esa es la manera, o hacerte tus propios entornos, claro que sí. ¿Pero tú crees que estamos cerca de esa conectividad o aún le queda recorrido al mundo de los softwares que existen? A ver, tendremos que visualizar en el mundo de SaaS, ¿no? de este tipo de herramientas tecnológicas, una adaptación muy radical y muy heavy con el valor que ofrecen al cliente. Porque si no es un valor radicalmente transformador para una empresa, pues se lo va a poder hacer una IA. Y las habilidades que requerirá pues, los futuros emprendedores y los futuros trabajadores, ¿no? Van a cambiar, ¿hasta qué punto van a cambiar muchísimo? Vamos a transicionar donde no tengamos que especializarnos en algo, sino saber mucho de todo y poco de algo, ¿sabes? Entonces, simplemente con saber cómo se forma un negocio, con todas las ramas que hay, que tú sabes que tienes que hacer un marketing más o menos de esta forma, tú sabes qué métricas existen, sabes cómo es la operativa, etcétera, etcétera, tú con todo esto podrás acompañarte con IAs para que te ayuden a trazar todo ese camino. Ya no vas a necesitar, primero de todo, saber mucho de algo, que seas el experto número uno en email marketing, sino, oye, está bien que sepas de email marketing, pero necesitas saber de absolutamente todo. ¿Y tú crees que hoy en día ya es posible o aún queda cierto recorrido, ¿no? Pues en gran parte ya es posible, sinceramente. O sea, la gente que ya sabe y controla esta herramienta, sufre unos cambios muy importantes en su día a día. Porque todo cambia, es que ya no trabajas como tal, direccionas, como he dicho, y puede parecer muy disruptivo, incluso motivo de mofa, ¿no? Pero es que es verdad. Es que la gente tiene que estar en una parte más estratégica, más creativa, y no tan ejecución. Y si hoy miras el impacto en la economía, en el PIB de España, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que ya existe hoy un impacto tangible o aún le queda? No, aún le queda, aún le queda. De hecho, yo tengo el objetivo, porque yo ahora mismo estoy viviendo en Andorra y estoy trabajando cada vez más con muchas empresas andorranas, ¿no? Claro, y Andorra es muy pequeña, viven 80.000 personas de época alta, ¿no? Hay pocas empresas. Entonces, si podemos de alguna manera incidir en este grupo de empresas que controlan media Andorra, el PIB va a aumentar. O sea, si soy capaz de aumentar la facturación de todas las empresas gracias a la IA, el PIB va a aumentar inevitablemente. Entonces, podría sentar un antes y un después a nivel macroeconómico, de decir, oye, la IA ha marcado un aumento de X en el PIB de un país entero. Ese es el objetivo que tengo de aquí a unos años. Porque en España, pues lamentablemente no me dejan hacerlo. Haremos la segunda parte del podcast, que es cómo doblaste el PIB de Andorra, ¿no? Claro, un segundo. Así es como... Sí, sí. Así es Ojalá. como doblé el PIB de Andorra, ¿no? No, estaría muy chulo, claro que sí. Y yo lo digo abiertamente, ¿eh? Porque al final trabajo con gobierno, yo se los digo siempre, o me invitan a dar charlas en Andorra para empresarios y lo digo, oye, trabajemos juntos porque realmente quiero hacer un impacto en un país entero. Pues muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu Roger. experiencia, por tu visión, un lujo, y bueno, miraremos el PIB de Andorra. Claro que sí, vamos a ver, gracias. A ti.